Así es que qué bueno que podamos compartir en esta noche con ella. Y yo sé, hermana, que cada una de las cosas que el Señor nos permite enseñar, en algún momento han sido procesos que nosotros hemos vivido, que nosotros hemos pasado. Y bueno, Brendita está vestida de rojo, celebrando el Día de la Amistad. Y yo sé que Brenda, fíjese, hermana, que tuvo que pasar, y yo no sé por qué Dios pone esto en mi corazón, créame que no lo teníamos planeado. Pero Brenda tuvo que pasar quizás uno de los procesos más difíciles que las mujeres pueden vivir, y es un divorcio, porque es como la ruptura de esas ilusiones que nos forman desde chiquita, el príncipe azul, que no salió azul, sino que azulado. Y entonces se rompe en nosotros como eso, pero en medio de ese quiebre, Brenda, y hablando hoy del día del amor, cómo tú viviste el amor de Dios en estos momentos y cuál fue esa lucha que enfrentaste entre lo que tu carne te decía y la vivencia que podías tener del amor de Dios en tu vida. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Siempre para mí es un privilegio eh, estar frente a cualquier cantidad de personas. Siempre es un privilegio hablar de Dios y hablar de su amor y de su misericordia, de su bondad para con nosotros. Y realmente en este tiempo que estamos viviendo, donde cada vez vemos más cerca señales que están en la palabra, señales del fin, nos damos cuenta que el Señor nos pasa benditos procesos. Ahora, después de 14 años, casi, este año estoy cumpliendo 14 años de proceso, de haber estado, de haber pasado por ese desierto, puedo decir, bendito proceso. ¿Por qué? Porque logró limar en mí todo aquello que estorbaba, todo aquello que al Señor no le gustaba. Y vamos a hablar un poquito de eso, ya más a profundidad, qué es lo que pasa cuando, en mi caso, nací en un hogar cristiano, con todas las bendiciones que podemos nosotros imaginar. Pero no por nacer en un hogar cristiano, nosotros, por ende, somos cristianos. Nosotros necesitamos conocer a ese Dios, necesitamos tener ese encuentro con el Padre. Y a veces el Padre es tan bueno y tan bondadoso que nos lo da todo. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos da todo y tenemos las bendiciones de Dios y no las sabemos aprovechar? ¿Sí? Nos desenfocamos. Y de eso vamos a hablar esta noche, Vero, y muchas gracias Sí, por eso. pero la pregunta que te decía es porque yo sé que algunas de las hermanas que nos ven tal vez están pasando este tipo de procesos, procesos de ruptura, procesos en que se han sentido abandonadas. Y antes de empezar, el Señor ponía como esa vivencia de lo que el enemigo llega a susurrarnos a la mente, ¿verdad? Y aquí al oído. Entonces, ¿qué cosas eran esa lucha, Brenda, en tu mente, en tu carne? Y sí es importante en este Día del Amor, cómo el Señor llega en esos momentos a consolar tu corazón. Amén, amén. Yo no quiero ponerme como ese manto de religiosa que siempre hice las cosas bien. No, hermanas. Yo quiero confesar, en mi divorcio yo me llené de amargura, me llené de resentimiento, me llené de dolor, me llené de venganza, de todas esas cosas que como seres humanos manejamos dentro de nosotros. Y como les decía, así vengamos desde pequeños recibiendo la palabra de Dios,
pero no estamos realmente preparados cuando llega ese tsunami, porque para mí fue un tsunami en mi vida. Entonces, mi corazón se llenó de todas esas cosas. Y lo más importante, Beren, que trataba de esconder esa realidad. O sea, yo me puse como una caparazón de que aquí todo está bien, ¿verdad? No Y el pasa nada. enemigo administrándote en tu mente, te dejaron, te mintieron, no te lo mereces, es injusto lo que te está pasando. Pero, ¿sabes, hermano? Muy debajo de agua. O sea, todos esos sentimientos debajo de agua. Es como ese iceberg, ¿sí? Lo que se veía de hermana Brenda era lindo, o sea, superando y todo, pero lo de abajo, lo de adentro, lo profundo, que solo Dios conoce. Y sabe, yo hablaba y decía, esta persona tiene la culpa, no esta otra persona, y a todos les echaba la culpa. Porque eso es lo que pasa. Empezamos a etiquetar que nuestra situación que nos está pasando es por culpa de, ¿sí? Ya sea una persona o una situación. Pero mire qué lindo lo que Dios me mostró. Porque llega su momento y llega su tiempo en donde el Señor empieza a sacar, empieza cuando viene la escasez, como hemos estado estudiando, cuando llega la escasez, hermanas, cuando tocamos fondo, cuando nos vemos totalmente solo Dios y usted, que todo lo que había tenido de repente se queda sin nada. Y ahí empieza el Espíritu Santo. Y bendito Dios, que empieza el Espíritu Santo a sacar lo que había en mí realmente. Como con hisopo, decía David. Y gracias a Dios por las personas, le glorifico el nombre de Dios, porque el Señor en cada etapa ponía a alguien, la cual era mi consejera, la persona con la que yo me desahogaba, como lo hemos estado hablando, que es tan importante eso. Yo no es porque mi hermana Vero esté aquí, pero gloria a Dios por su vida, porque ella se tomó el tiempo, aún con su matrimonio, para venir y hablar conmigo. Y logré, hermanas. Le digo, ahí tiene que ver mucho usted. El Espíritu Santo lo quiere hacer siempre, pero si usted no se lo permite, si usted no toma la determinación de decir hasta aquí con esto, Señor, ya no puedo más, ya no puedo seguir tapando mi realidad. Necesito empezar a ver lo que realmente soy. Y cuando Dios me mostró lo que realmente era, ¿sabe qué? Empecé a ver a los demás que realmente no eran todo lo malo que yo era. Y me imagino, Brendita, que ahí es donde pudiste decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en ese momento de quiebre es donde, así como Elías en esa cueva tuvo un verdadero encuentro con Dios a través de ese silbo apacible. Entonces, a través de ese momento, me imagino tú que tuviste ese encuentro íntimo con Dios, en donde ya no lo conociste como mi Señor, ese Dios que está ahí arriba en el cielo, sino como dicen Oseas, como mi amado, como mi esposo, y Dios llegó a ministrar, a sanar tu corazón y a mostrarte pues que ese proceso no era un proceso de muerte, sino que era un proceso de vida. Y la, Porque y ya la, no dependías de los que creías que dependías, sino que ahora dependías únicamente de Él. amén. Y la vida más linda, hermanas, que les puedo decir,
después de ese momento de quiebre en donde el Señor me empieza a revelar lo que realmente tenía en mi corazón, de dónde el Señor nos está sacando, cómo el Señor nos está trayendo. Entonces, solo entonces, yo me di cuenta, hermanas, del poder del perdón. Y yo les digo, estaba muerta. Y solamente en ese tiempo, cuando entendí el poder del perdón, entendí primero el poder del perdón de Dios hacia mí. Sí, lo acepté y luego me perdoné yo, porque muchas veces podemos aceptar el perdón de Dios, pero nosotras mismas no nos perdonamos. Y cuando usted entiende que es necesario que usted se perdone por las malas decisiones que tuvo, por cualquier cosa que fuera, nos perdonamos, entonces estamos preparadas para perdonar. Y es lo que les digo, empecé a darme cuenta que ese versículo en donde dice que primero tenemos que quitarnos la gran viga que tenemos en nuestro ojo para luego quitar la paja del hermano, eso es real. Entonces usted entiende que el perdón no es opción, el perdón es necesario para poder tener una vida y una vida eterna con Cristo Jesús. Y eso es, ahora yo les puedo decir, hermanas, después de 14 años de divorcio, del proceso, ahora que veo a mis hijos, porque eso es lo más lindo que usted puede disfrutar cuando ha logrado perdonar, porque usted es lo que usted va a transmitirle a sus hijos, es lo que usted le está transmitiendo a todas sus generaciones. Dice, hasta 1000 generaciones serán benditas con su obediencia, con la obediencia de perdonar. Y ahora puedo ver a mis hijos que son la bendición más grande que Dios me ha dado. Y ver a mi hijo varón, al último, ser ordenado como pastor, a mi hija mayor como administradora de la iglesia, con su hogar, como mamá de mi primer nieto. Esas cosas, hermanas, son invaluables. Y como Brendita, siento yo como a través de estos 14 años has podido conocer a ese esposo que tenemos nosotros en el Señor. Porque Brenda perdió literalmente todo en este proceso. Perdió a su esposo, perdió su casa, perdió su empresa, fue separada de sus hijos, pero no se perdió de Dios, ¿verdad? Aunque había dolores, amargura, ella decidió meterse en el proceso y permitir que Dios le moldeara. Y ahí es donde Brenda, bueno, como Brenda dice, ¿verdad? Hemos vivido este proceso juntos y por eso me quebranto, porque es como ver florecer una rosa, ¿verdad? Que se abre en medio de las espinas, en medio del dolor, pero se abre. Y entonces aquí hay hermanas que sé que están pasando ese proceso enorme de escasez, en que literalmente sienten que han perdido todos, pero hay esperanza. Hay esperanza porque usted tiene a Dios como el Shaddai, el Dios que nutre, el Dios que suple, el Dios que satisface. Ese Dios que en 14 años de vivencia que tiene Brenda con este nuevo esposo, ¿verdad? Un esposo que no es problemático, que no regaña, que no se no, sino que es compasivo y misericordioso. Entonces, hermanas, eso es lo que estamos celebrando en esta noche. El amor de Dios hacia cada una de nosotras. Y creo que no es casualidad, pues, que Brenda fuera la invitada en esta noche. Podemos verla cómo resurge con un llamado a restaurar mujeres que están pasando situaciones similares a la de ella, con un llamado a entrenar a esas mujeres para que sean mujeres productivas,
expectativas, con un llamado hacia el apoyo a sus hijos en esta etapa de abuelita. Entonces yo veo que lo que dice la palabra, ¿verdad? Que nuestro postrer estado va a ser mejor que el primero. Así que si usted está siendo procesada, confíe, porque Dios tiene algo, pero algo grande para sus vidas. Así que hoy sí dejo a Brenda con la palabra de Dios en esta noche. Y bueno, aprendamos, hermanas, que el Señor me las bendiga. Amén, amén. Preciosa esta introducción, hermanos, porque hermanas, bueno, tal vez luego se conectan hermanos también, varones. Es preciosa esta introducción porque lo que vamos a hablar ahorita precisamente es lo que Nehemías nos enseña, un gran líder, un gran líder. Y yo creo que el plan de Dios para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal. Y muchas veces nosotros estamos enfrentando los procesos, estamos enfrentando los desiertos, pero si usted está conectado ahora, el Señor le dice, ¿cómo tú estás enfrentando ese desierto? ¿Cuál será tu actitud aquí en esta tierra? Y en este tiempo en donde cada vez va siendo más y más real las señales de su segunda venida. Entonces, ahora el Señor dice, ¿cómo vas a manejar el éxito? ¿Será que ahora el éxito o la estabilidad, digámoslo así? Porque de repente en la vida hemos pasado un gran desierto y de repente empiezan las aguas tranquilas y empieza la estabilidad y de repente ya las deudas, ya las enfermedades, todo empieza a bajar el agua y empezamos a estar como más tranquilitos. Wow, ahora le dice el Señor, ojo, ¿cómo vas a enfrentar el éxito? Vienen las tentaciones más fuertes y más poderosas. Es cuando, al igual que David, estaba en la terraza, tranquilo, sí, ya era rey, ya no estaba en una cueva, ya portaba sus vestiduras reales, ¿sí? ¿Cómo vamos a enfrentar ahora este tiempo de bonanza? ¿Será que, al igual que David, dejamos de estar en el lugar donde Dios nos ha mandado y nos damos como unas vacacioncitas, hermana? Es que no le cae mal a nadie unas vacacioncitas. Uy. El Señor ahora nos advierte. Mis amadas, el Señor siempre advierte cuando va a llegar el tsunami. Siempre advierte. Por eso esta noche yo quiero orar antes de empezar. Y Señor Jesús, Padre Celestial, yo levanto delante de ti la vida de cada uno de aquellas hermanas y hermanos que se conecten a este estudio, a esta transmisión, porque no me cabe la menor duda, Señor, que tú les has traído a este estudio, tú les has atraído a este momento, porque quieres advertirnos, porque nos amas tanto, que nos estás diciendo que en todo momento debemos de estar alerta, no solamente cuando estamos en el tiempo de quebrantamiento, sino que cuando las cosas van bien, también debemos de estar alertas y no quitarnos la armadura de la que habla Efesios 6, sino mantener esa armadura siempre bien puesta y mantenernos en el lugar en donde tú quieres que estemos. Buscar tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Padre Celestial, gracias
por este tiempo, Señor, porque sé que tú usarás mi boca. Ahora, mi Dios, te pongo todo conocimiento humano, cualquier conocimiento que venga de mí, Señor, para que sea tu Santo Espíritu dictando lo que quiere hablar. En tu nombre santo. Amén y amén. Así es que vamos ahora, hermanas, a leer. Vamos a terminar con el capítulo 5 de Nehemías. Siempre estamos con el libro de Nehemías y vamos a ir rápidamente porque por el tiempo, yo sé que ya hemos venido hablando mucho del capítulo 5. Nos vamos a concentrar en el verso 14 al 18. Y dice así: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. Subraye eso, por favor. Aquí hay palabras claves en este verso. La primera palabra clave lo encontramos en el 15. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo. Eso quiere decir que Nehemías había visto la maldad de sus antecesores y aprendió de ellos. Y dice en el 14, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Sí. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. La tentación, la primera tentación que vemos allí es la tentación del ascenso que trae privilegios. Todo ascenso va a traer privilegios. Y él se dio cuenta en esta poderosa lectura. Vemos que él se da cuenta de lo que hicieron sus antecesores. Y él determinó y dijo, yo no, ni yo, ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Sí? Luego vemos en el 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos el pan. Y nuevamente, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Subraye eso, hermanas. A causa del temor de Dios. A él se estaba distinguiendo del resto del mundo, del resto de sus antecesores. Y ojo, son el pueblo de Dios todos ellos. Son hijos de Dios todos ellos. No estamos hablando de gente que no conoce de Dios. Estamos hablando de gente que conoce de Dios. Pero Él nos hace resaltar a Él que Él estaba actuando como estaba actuando por el temor de Dios en Él. Por el temor de Dios, ese temor reverente. Entonces vemos que esa tentación del ascenso, de los privilegios que lleva el ascenso, él fue mesurado. Él se comportó de una manera equilibrada, que no porque estaba en un lugar de privilegio, él iba a olvidarse de donde había venido, iba a empezar a despilfarrar,
sino aprendió, dice, por el temor de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante, un poco más a profundidad. En el 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Todos mis criados estábamos juntos en la obra. ¿Se recuerdan que hablábamos que el liderazgo de Nehemías era un liderazgo tan fuerte porque él nunca dijo hagan, pongan, muevan? El liderazgo de Nehemías era hagamos. Él se hizo parte de la obra. En ningún momento, y pudo haberlo hecho porque tenía criados, según lo que estamos leyendo aquí, pero él dice juntamente con mis criados. Mire qué lindo. Estamos viendo el perfil de este líder que a pesar que tenía privilegios, a pesar que podía perfectamente aprovecharse de la posición que tenía, nos está diciendo, yo hice la diferencia de mis sucesores, ¿sí? Y ahora yo también hice mi parte, no solo mis criados, no solo el resto del pueblo, sino que yo también. Y luego vemos en el 17, además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Hemos estado estudiando el don de dar. Aquí él nos está hablando de la abundancia de los alimentos. ¿Por qué? Porque él entendió la bendición que hay en dar. Él empezó a dar, hermanas. Y mire, él se vio ante la amenaza o la tentación de ver que eso en lo que él había sido preparado, lo que él había hecho siempre, sus normas, lo que él era, en ningún momento se le olvidó porque era el gobernador, o porque tenía un puesto de liderazgo, o porque tenía una jefatura. Él comía junto con el resto de la gente. Su esencia no la perdió. Siguió siendo Nehemías. Siguió siendo el hombre que reconocía y veía de dónde Dios lo había sacado. Y a veces nosotros decimos que el pasado no se hable más de él. Y yo siempre he creído algo, que es necesario ver el pasado solo para aprender, solo para recordar de dónde el Señor nos ha traído. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, con la consolación con la que fuimos consolados, podamos consolar a otros. Así dice 2 Corintios 1:4. Con esa misma consolación vamos a consolar a otros. Para eso nos debe de servir las experiencias pasadas. Y luego finalizamos en el 18 con, el 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Imagínense, él tenía esa comunicación con Dios. Él tenía esa intimidad con Dios. ¿Tuvo tentaciones? Sí, tuvo tentaciones y ya las vimos. Pero con todas estas tentaciones, como a muchos nos puede llegar, él las superó. ¿Por qué? Porque ya vimos en los versos anteriores que era un hombre que buscaba
buscaba la presencia. Sí se enojaba como todos, como humano, pero se enojaba y buscaba la presencia del Señor. Yo quisiera, para terminar este estudio, compartir con ustedes 5 puntos importantes para que no nos desenfoquemos, hermanas. No nos desenfoquemos de el tiempo, en los tiempos de bonanza. Sí, es importante no mantenernos firmes en los tiempos de dificultad y de desierto. Pero ¿qué de los tiempos de bonanza y de éxito? 5 puntos importantes. ¿Y qué le parece si se va conmigo a Efesios, por favor? Efesios 6, 7 y 8. Efesios 6, 7 y 8. Y si las hermanas que están conectadas, que veo que son varias, son 17 hermanas, gloria a Dios. Si alguna puede copiar los versos que voy a dar ahí en el chat para que puedan quedar ahí escritos y quienes se conecten en cualquier momento y no tienen Biblia puedan leerlos inmediatamente. Serán de gran bendición ese aporte de ustedes. Efesios 6. Permítame ahorita. Se me ha perdido por aquí, se me movió el. Amén. Efesios 6. Gloria a Dios. 6, 7 y 8. Y dice de la siguiente manera. Efesios 6, 7 y 8. No sirviendo al ojo, quizás desde el 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí el Señor nos está diciendo que esto mismo lo vamos a aplicar, ya sea que estemos pasando por la prueba, ¿sí? O estemos pasando el tiempo de bonanza. Esta clave, estos 5 puntos importantes tienen que estar en nosotros de día y de noche, ¿sí? Número 1, un llamado a una vida centrada en el Señor. Efesios nos habla de tener una vida centrada en el Señor. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Si usted está ahora en un tiempo en donde el Señor le ha puesto con empleados o está con personas debajo de que usted está en una jefatura, hermanas, igualmente, cualquier cosa que sea que ustedes hagan, lo primero que tenemos que pensar es, no estoy haciéndolo. Si me ve el que me empleó, el que más importante es Dios. O es más, si usted tiene su propio negocio, usted tiene que ver que a quien usted le está rindiendo cuentas es a Dios. Entonces su vida centrada en Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, un llamado a ser una buena persona. Mire lo que dice en el siguiente verso. Un llamado a ser, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, haciendo las cosas de buena voluntad, haciendo las cosas de buena voluntad. Si David hubiera leído esto desde el momento en que él vio a Betsabé y hubiera entendido que el Señor le estaba hablando, haz las cosas de buena voluntad, haz el bien. Entonces jamás se le hubiera siquiera cruzado por la mente mandarla a llamar, acostarse con ella y mucho menos mandar a matar a su esposo. Jamás. Pero aquí el Señor nos advierte. ¿Cuál es la decisión que estás tomando ahora? ¿Será el bien? ¿Tendrás una buena, será algo de buena voluntad para con tu prójimo? ¿Sí? Número 3, el poder de hacer un buen trabajo, sea cual sea, donde sea y con quien sea. Eso es lo que el Señor nos dice. Hazlo, no para el hombre, hazlo sabiendo que a mí me estás agradando. Número 4, número 4, ninguna bondad es hecha en vano. Y esa me encantó, porque esa me transporta al futuro, porque esa me transporta a lo que el Señor nos está dando como promesas en su palabra. Y es tan difícil, hermanas, porque siempre estamos viviendo en lo que ven nuestros ojos humanos, ¿sí? Vemos que tal vez nosotros no tenemos mucho, pero el que hace las puras tranzas tiene más que lo que tengo yo. Pero el Señor le está diciendo, no es en vano tu sacrificio de mantenerte firme en tus creencias, en las normas, en los estatutos que tienen su palabra. No será en vano. No será en vano, princesa, no será en vano. Y ahora el Señor nos termina diciendo, como número 5, aliéntense. El punto número 5 es aliéntense. Y es que el estatus que tenga usted aquí en esta tierra no determina el estatus que tengamos por la eternidad en los cielos. Su estado actual no determina cómo usted va a terminar sus días, ni tampoco determina cómo el Señor, qué es lo que el Señor quiere hacer con usted. Muchas veces, hermanas, nuestro enfoque está en lo que ven nuestros ojos. Y como hablábamos al principio, a veces esto que ven solo es el iceberg, ¿sí? Solo es la fachada. Pero qué lindo cuando su rostro puede reflejar lo que tiene por dentro. Eso nos está diciendo el Señor. Preocúpense, mis amados, por lo que está dentro de ustedes. Porque si ustedes lo hacen con amor, si ustedes están haciendo su parte con amor como para mí, eso va a tener recompensa y va a tener una recompensa eterna. Y en el nombre de Jesús, yo sé que todos aquellos, al igual que Nehemías, tendrán la determinación y la firmeza de mantenerse sabiendo que lo que ustedes hagan ahora lo hacen para el Señor y no para los hombres. Porque tendremos un día recompensa y esa recompensa es eterna, esa no termina. Y mire lo que dice Apocalipsis 3:21
para las que están llevando anotaciones y quieren tener esas promesas para su alma en sus momentos en donde nos tambaleamos, donde se nos mueve el tapete y decimos, Señor, ¿qué hago? Oiga bien, Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al vencedor. Y mire, Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice, pues todo hijo de Dios vence. En el nombre de Jesús, usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Si usted le ha aceptado, se ha arrepentido, se ha vuelto de sus malos caminos, usted es hija de Dios. Y dice el Señor, y todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Usted lo logrará. Usted lo logrará, logrará mantenerse por medio de su fe en Cristo Jesús, no con sus fuerzas, sino con la fuerza del Señor. Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Él la completa y la llena. Que usted lo van a bulinear porque usted está haciendo las cosas correctas delante de Dios, porque no se deja sobornar, porque no se deja dar regalías, no permite que le den regalías para su beneficio personal y no el resto. Sí. Y dice el Señor en Números 14:21, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria de Dios. Y el Señor le dice, ahora con este verso, yo vivo. Yo no me he movido del trono, hija. Yo no me he movido del trono, hijo. Yo estoy vivo y yo me mantengo y honro a los que me honran. Y Efesios 1:18. Efesios 1:18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Señor Jesús, con esto quiero terminar, Padre, porque sé que es tan difícil mantenernos firmes. Porque sé, Padre, y lo he vivido en carne propia, que es tan difícil mantenernos cuando todas las cosas están bien, cuando todo es bonanza, cuando tenemos, Padre, un techo, una cama, comida, cuando tenemos nuestros saldos en nuestra cuenta. Padre, pero ahora, mi Dios, ahora, Padre Celestial, tú nos estás advirtiendo. Cuidado, hijos. Cuidado, hijas. Este es el tiempo más peligroso. ¿Por qué? Porque es cuando pueden venir las tentaciones más tremendas a nuestra vida. Señor Jesús, oro por todos aquellos que en esta noche, Señor, se conectarán o están conectados y que puedan tomarse y abrazar cada una de estas lecturas bíblicas que son nuestro aliciente, son, Padre, ese dulce refugio, cualquiera sea la situación que estemos pasando, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Padre Celestial,
por este momento precioso. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, Dios les bendiga y se quedan con mi hermana Vero. Amén, amén. Amén, hermanas. Realmente ha sido una bendición esta palabra. Gracias, hermana Brenda, por esa palabra, porque fíjese que qué lindo. A veces nosotros creemos que solo podemos pasar desiertos de escasez, pero a veces también pueden llegar a nuestras vidas desiertos de prosperidad y entrar en un proceso de prueba, hermana. ¿Sabe por qué? Porque como Brenda dice, cuando nosotros ya tenemos el problema resuelto, ya sentimos que no necesitamos de esa intervención de Dios que nos mantuvo ahí atadas, ahí postradas. Entonces, cuando el enemigo llega con esa tentación de la autosuficiencia, y entonces tendemos a desenfocarnos y a enredarnos en nuestros afanes. Eso es bien sutil, ¿verdad, Brenda? O sea, de repente estás orando tú por ese trabajo en donde vas a ganar bien, en donde Dios empieza a suplir tus necesidades, empiezas a pagar las tarjetas, empiezas a salir de deudas, pero empiezas a ver que entre más horas trabajas, más dinero ganas. Entonces es tan fácil desenfocarnos y bueno, hermana, no voy a poder estar conectada porque tengo que trabajar, no puedo estar conectada porque fíjese que tengo esta capacitación, pero ay, yo lo voy a ver en la casa. Pero llega el tiempo de verlo en la casa y estamos tan casadas que no lo vemos. Y empezamos en un proceso sutil, hermanas, y peligroso de alejarnos de Dios. Y yo siento que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí nos está hablando de tiempo. Porque si Dios te ha bendecido, si Dios te ha sacado de ese apuro en que estabas, hoy más que nunca es que debes de estar aferrada a sus promesas, aferrada a Él por gratitud. Ya hoy ya no es por necesidad, ahora es por gratitud. Ahora es porque te sientes en deuda con Él. Ahora es porque has entendido que separada de Él nada puedes hacer. Entonces examinemos nuestro corazón, hermanas, y seamos como esas vírgenes prudentes que llenaron sus recipientes de aceite a tiempo. Dios nos viene hablando. Así es que en esta noche, hermanas, a disfrutar del amor de nuestro gran Dios, de ese El Shaddai que nutre, que suple y que satisface. Amén. Gracias, hermana Brenda. Y gracias a cada una de ustedes que en esta noche tomó el tiempo para conectarse. Este estudio va a quedar grabado en mi canal de YouTube, Verónica Guerrero de Colindres. Si gusta, suscríbase al canal para que le avise cada vez que subimos un video y haga labor evangelística. Ahora, hermanas, ya no es que nosotros andemos en esas campañas en los parques y todo eso. Ahora el evangelismo es personal, con su testimonio, compartiéndole a sus amigas. El acto mayor de amor que usted puede hacer por una amiga es llevarla a los pies de Cristo. Si usted tiene amigos, amigas, y aún no les ha llevado a los pies de Cristo, ¿les ama realmente? ¿Les ama realmente? Porque el acto más grande que usted puede hacer por una persona es mostrarle a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así que un fuerte abrazo, mis hermanas, y disfrutemos de esta noche con el Señor. El Señor me las bendiga. Amén.